Pues con la autorización de todos, vamos a empezar a grabar esto para sus demás compañeros que no pueden asistir. Estábamos hablando aquí en la parte de salud mental y vimos ya dos grupos importantes. Uno, que son los medicamentos antidepresivos, y otro que también ya revisamos, que son los estabilizadores del estado de ánimo. Hay un breve repasito. Recordemos que de los medicamentos antidepresivos vimos cuatro grupos: los inhibidores de la recaptación de la serotonina, donde los principales son la sertralina, la sertralina, la fluoxetina, ¿listo? El citalopram, ¿listo? Y también vimos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la valnefexina, la duloxetina, que tiene que tienen una acción en cuanto a la analgesia del dolor neuropático, como en la fibromialgia. También vimos los IMAOs, ¿cierto? IMAOs que tienen un gran potencial de efectos secundarios, principalmente crisis hipertensivas, cuando se mezclan con alimentos que contienen tiramina, perdónenme, y también que pueden llegar a generar síndrome serotoninérgico cuando se mezclan con inhibidores de la recaptación de serotonina. Vimos también los atípicos, como la mirtazapina, y esos son los grupos de los medicamentos antidepresivos. Ahora, también revisamos los medicamentos que estabilizan el estado de ánimo, que los usamos en la parte del desorden bipolar, ¿cierto? Recuerden que tenemos dos grupos: uno grande, que es el que más se usa, que es el litio, el carbonato de litio, y otro que son medicamentos anticonvulsivos que se pueden usar, como el ácido valproico. Hasta ahí quedamos, es un breve resumen. Ahora vamos a empezar con los medicamentos ansiolíticos o antiansiolíticos. En la ansiedad hay algo que es muy importante entrar a definir, y es que se divide en dos etapas la ansiedad. Cuando hay ataques agudos, ¿cierto? Que se pueden llamar ataques de pánico, o cuando ya manejamos un trastorno de ansiedad que se identifica más o menos, se entra a identificar cuando los síntomas persisten por más de cierto tiempo y cuando hay cierta cantidad de síntomas, que ya se entra a catalogar como una enfermedad crónica. Es importante hacer esta acotación. ¿Por qué? Porque entonces los ansiolíticos se van a dividir en... No existe una división así, pero es muy importante que se lo aprendan de esta manera. Se va a dividir en dos partes: en el tratamiento en la enfermedad aguda o en el tratamiento de la enfermedad crónica. El tratamiento de la enfermedad aguda es cuando tengo ataques de pánico, ¿cierto? Que un ataque de pánico, ¿de qué se caracteriza? De que la persona tiene opresión en el pecho, sensación de muerte inminente, empieza a sudar, empieza con taquicardia, y se da porque tiene miedo, un miedo del futuro, ¿cierto? Que le afecta su presente, pero lo afecta tanto que le genera esa sensación de muerte inminente. Eso es lo principal. Y la ansiedad crónica es esa que persisten síntomas como ese miedo al futuro, pero además viene acompañado de otros, pero es algo que tengo a diario. Sí me genera síntomas físicos, como que el paciente se puede llegar a poner taquicárdico, puede empezar a sudar, puede ponerse inquieto, pero no me lleva hasta esa sensación de muerte inminente. O sea, que la brecha importante acá que me divide estas dos es esa sensación de muerte inminente. Y asimismo vamos a tener que medicar a estos pacientes. Los agudos van a ir con dos grupos de medicamentos importantes, que son las benzodiazepinas, ¿listo? Y también los barbitúricos. Benzodiazepinas y barbitúricos cuando el paciente está agudo. Y en el tratamiento crónico vamos a usar los no benzodiazepínicos, como el buspirón, ¿listo? Y también un grupo que vimos la clase pasada, que son los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Como cuál? Como la sertralina, como la fluoxetina. Entonces, esa es la gran diferencia, y se las quiero recalcar porque muchas preguntas les pueden llegar a cuestionar si el paciente está en su tratamiento de medicamento, qué tipo de medicamento puede llevar qué tipo de medicamento
va a mejorar su situación. O si el paciente tiene una sensación de muerte inminente, tiene un ataque de pánico, ¿qué medicamentos usamos? Entonces empecemos aquí con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no solamente se usan en la ansiedad, ustedes saben que también se usan, las podemos usar pues en la parte de, nos ayudan en la parte de las convulsiones, generan precisamente pues también sedación, también la podemos usar, las podemos usar en tratamientos específicos para generar pues sedación, ¿listo? Pero también es un medicamento ansiolítico. Son medicamentos que son muy útiles, pero que tienen un efecto una gran cantidad de eventos adversos, de efectos adversos. Principalmente, em, perdón, principalmente uno de los efectos adversos que más genera este medicamento es que puede llegar a generar a que el paciente se vuelva adicto. Tiene un gran nivel de tolerancia y gran nivel de adicción. Por lo tanto, no es un medicamento que yo le dejo de mantenimiento al paciente. ¿Cómo podemos ver que inicia una terapia de medicamento en un tratamiento crónico de ansiedad? Tratamiento crónico, acuérdense que es cuando no hay sensación de muerte inminente. Entonces, cómo se da? Con un medicamento de mantenimiento, como la sertralina, ¿cierto? Más una benzodiazepina. ¿Por qué se inicia así? Porque el medicamento de mantenimiento puede demorarse de 2 a 3 semanas en empezar a actuar. La benzodiazepina actúa inmediatamente. Entonces, esto hace que se me disminuyan los síntomas. Pero la benzodiazepina no se puede dejar permanentemente en el paciente, por lo que les dije, porque pues va a generar muchos efectos adversos como que el paciente empiece a hacer tolerancia. Entonces, la benzodiazepina se deja mientras se cumplen estas 2 o 3 semanas que este medicamento de mantenimiento empieza a hacer acción. Después de esto, se debe ir quitando el medicamento, pero no se puede quitar de manera repentina, o sea, como estoy tomando un alprazolam y ya lo quito, porque estos van a generar una abstinencia. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que se quitan de manera gradual. Benzodiazepinas como el alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, midazolam. Listos son los medicamentos las benzodiazepinas principales, como les digo, pues tienen gran cantidad de efectos adversos. El mecanismo de acción principal de estos medicamentos es que incrementan el efecto GABA. ¿Qué genera el efecto GABA? Una sensación de calma y tranquilidad en el cerebro. Entonces, por eso también son usados como sedantes. ¿Listo? Mm, es importante saber, pues, que estas benzodiazepinas, pues, lo que les digo, no se les coloca a todo mundo, pues, de inicio, porque principalmente, pues, lo que va a generar, les pido un segundito, lo que va a generar, pues, es ese efecto de tolerancia. Ahora, vámonos a mirar otro grupo importante como este buspirón, ¿listo? Que se usa igual que los inhibidores de la recaptación de serotonina como un medicamento de mantenimiento. Es muy bueno, tiene poco potencial de efectos secundarios, pero igual que los inhibidores de la recaptación de serotonina, suelen demorarse en actuar. Por eso casi siempre por eso es que casi siempre se deben mezclar al inicio. ¿Listo? Entonces, cosas importantes aquí que les van a ser súper útiles para su NCLEX. Primero, pues que las benzodiazepinas se usan, ¿sí? Ustedes las usan en la ansiedad cuando hay ataque de pánico y se usan al inicio de un tratamiento de mantenimiento mientras el medicamento de mantenimiento empieza a hacer su efecto. ¿Listo? Eso es como lo más importante acá, cuidar mucho los efectos adversos, igual ya los vamos a ver, ya vamos a ver esos efectos adversos. Si van teniendo preguntas, no tengan pena en interrumpir.
Entonces, efectos adversos que puede llegar a generar, pues la sedación por esa depresión del GABA, la cefalea, ¿listo? Pero lo más importante es como esta parte de la sedación. Y también es muy importante saber que estos medicamentos se pueden generar, pueden llegar a generar sobredosis y llevarnos a una toxicidad, generando ¿qué? Una disminución pues de los reflejos, una depresión respiratoria, que es el principal efecto adverso de toxicidad en el paciente, y que por lo tanto las benzodiazepinas tienen un medicamento que revierte su acción. Acuérdense de este medicamento porque lo van a ver, se los van a preguntar mucho. El flumacenil. El flumacenil es un medicamento que revierte la acción de las benzodiazepinas cuando hay toxicidad. En este caso, pues es muy importante que el paciente se trate por sobredosis de benzodiazepinas, que principalmente pues lo va a llevar a esa sensación de perder su respiración. ¿Listo? ¿Cómo se revierte? Simplemente con el flumacenil. ¿Qué tenemos que tener de cuidados muy importantes? Mirar pues respuestas como la agitación, ¿listo? Monitorizar también que el paciente no consuma estos medicamentos con otros medicamentos depresores del sistema nervioso central. Entonces, que no los mezcle con medicamentos de venta libre como la valeriana, ¿listo? Que no lo mezcle con medicamentos de venta libre para dormir, porque lo que va a generar es más depresión del sistema nervioso central que puede llevarlo a un estado de coma. Otro cuidado importante que tenemos que tener con las benzodiazepinas es hacer un seguimiento de esa función renal y hepática, ¿listo? Porque pues puede llevarnos a una falla. Y lo que les digo, este cuidado es muy importante, no quitar abruptamente el medicamento. El medicamento se debe ir disminuyendo la dosis poco a poco, disminuyendo poco a poco, porque si no, recuerden que va a generar abstinencia, abstinencia. Y pues son unos síntomas también muy importantes. Precauciones de seguridad, ¿por qué? Porque puede llegar a generarse sedación en el paciente. Entonces, el paciente siempre debe estar con zapatos antideslizantes, tiene que tener las barandas arriba, la cama en la posición más baja. También es muy importante con el paciente que evite depresores del sistema nervioso central, también como el alcohol, ¿listo? Precisamente para disminuir ese riesgo de sedar más al paciente y generar una depresión del sistema nervioso. Lo que les decía, no parar el medicamento abruptamente, ¿listo? Porque puede llegar a generar una actividad convulsiva como síntoma inicial de la abstinencia. Otro de los medicamentos que se usan en la parte aguda de la ansiedad son los medicamentos sedantes hipnóticos, que se denominan, ¿cierto? Los barbitúricos. Los barbitúricos son medicamentos sedantes que van a actuar precisamente también en ese momento en el que el paciente está en el estado agudo. ¿Cuál? Principalmente van a preguntar el fenobarbital. ¿Listo? También hay sedantes hipnóticos que preguntan mucho, como el Zolpidem. Este Zolpidem solamente es un medicamento que ayuda en el tratamiento, pues cuando el paciente no puede dormir, genera sueño, actúa a los 15 minutos de que el paciente se lo toma. ¿Listo? Los barbitúricos como el fenobarbital también tienen muchos efectos adversos, como lo veíamos en los benzodiazepinas, porque también tienen cierto grado de tolerancia. Actúan muy, muy parecido a las benzodiazepinas, actúan en los receptores de los neurotransmisores GABA, generando esa sensación de estado de calma en el paciente. Por eso se usa cuando el paciente está muy agudo. Efectos adversos también tiene muchos y quiero dejarles aquí claros estos tres términos que van a ser súper importantes en la salud mental, chicos, que son los efectos secundarios, mm, la sobredosis y la abstinencia. Términos diferentes que a veces nos suelen parecer, que suelen ser pues tener un significado parecido. Sobredosis y también la intoxicación haría falta acá. La intoxicación la podemos definir como el ingerir, ¿cierto? Una sustancia con el fin de intoxicarse, ¿sí? De generar unos efectos en el cuerpo. La sobredosis es cuando se consume esa sustancia en dosis muy altas que genera efectos. Y la abstinencia
es cuando abruptamente se quita esa sustancia y el cuerpo empieza a hacer una reacción en la que necesita la sustancia y de alguna manera la pide. Entonces, efectos secundarios de los barbitúricos, pues principalmente la somnolencia, ¿listo? También tiene un gran potencial de generar agranulocitosis, entonces hay que estarle mirando mucho a este paciente los glóbulos blancos y también hay que estarle mirando mucho las plaquetas porque puede llegar a generar una púrpura trombocitopénica, ¿listo? En cuanto a efectos adversos. En cuanto a sobredosis, también me puede llevar a intoxicar el paciente, ¿cierto? Y también se usa como drogas recreativas. Entonces, dentro de las drogas recreativas que voy a ver cuando un paciente está intoxicado por barbitúricos, principalmente las pupilas van a estar dilatadas. Además de eso, voy a ver también que como me deprime el sistema nervioso central, ¿cierto? Me va a llevar a una depresión respiratoria, me va a llevar a reflejos ausentes y me puede llevar a la coma, al coma, perdón, y a la muerte, precisamente por ese colapso respiratorio y cardiovascular. Ojo con esto, apréndanselo bien porque esto suelen preguntarlo mucho. Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya generó una tolerancia a los barbitúricos y empieza abruptamente deja el medicamento? Entra en una abstinencia. ¿Y esta abstinencia por qué se caracteriza? Pesadillas, ¿listo? Agitación, convulsiones, delirio, todo porque se da, porque pasan 24 horas después del último consumo del medicamento y el cuerpo ya tiene una necesidad del medicamento y por lo mismo empieza a pedirlo. Estos son los síntomas principales que me va a generar cuando ya empiezo a tener una tolerancia en los barbitúricos. ¿Qué tengo que cuidarle al cliente con los barbitúricos? También todas las precauciones de seguridad porque seguramente pues va a estar sedado el paciente. Evitar también medicamentos que me generen más depresión del sistema nervioso central, como la valeriana, como el alcohol, porque pues precisamente va a generar más depresión del sistema respiratorio, del sistema nervioso central, que me va a llevar a alteraciones como la somnolencia, la dificultad para respirar, que me puede llevar hasta que el paciente convulsione y entre en estado de coma. En cuanto al Solpidem, que fue el único medicamento que les nombré, porque la verdad es el único medicamento que he visto que preguntan en cuanto a los sedantes hipnóticos, es muy importante que el paciente se lo tome 30 minutos antes de ir a la cama, que es muy importante que no lo consuma con comida porque pues ayuda, la comida disminuye la absorción del medicamento. Esto principalmente, también el Solpidem va a generar al otro día como un efecto resaca, como si el paciente hubiese tomado alcohol el día anterior, es un efecto secundario común, ¿listo? Igual que veíamos con las benzodiazepinas, no parar abruptamente el medicamento, ¿listo? No parar abruptamente porque me lleva a abstinencia por el medicamento. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Entonces vámonos con otro tipo de medicamentos que son los medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos lo que hace precisamente es que actúan en la parte de la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Cuando empiezo a tener comportamientos que alteran, ¿cierto? El comportamiento cognitivo de comunicación y de comunicación del paciente. ¿Qué me altera el comportamiento cognitivo del paciente? Principalmente las dos características psicóticas más comunes son las alucinaciones y los delirios, ¿listo? O el delirio. Muy diferente, pero que solemos confundirnos entre alucinaciones y delirio. Para que haya una alucinación necesito tener o actuar con mis sentidos. Entonces, ¿qué es una alucinación? Es una creencia falsa de algo, pero que para esa creencia falsa yo uso ya sea la visión, la audición, ¿cierto? La parte olfatoria o el tacto. Entonces, una alucinación puede ser visual, puede ser una alucinación táctil,
Entonces, una alucinación visual, ¿qué es? Que el paciente vea algo que no está pasando, ¿cierto? Pero está seguro que está pasando. Una alucinación táctil es que el paciente tenga alzado algo, pero uno ve y no tiene nada. Esto es una alucinación. Es una creencia falsa que se basa en los sentidos. Mientras que el delirio también es una creencia falsa, pero no uso los sentidos. Entonces, una creencia falsa de grandeza, el delirio de grandeza, una creencia falsa de celos, el delirio de celos, ¿cierto? Y así. Entonces, estas son dos características que voy a tener en la esquizofrenia. Además de eso, en la esquizofrenia voy a tener dos síntomas importantes, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos es todo lo que le suma a la persona que antes no tenía. Antes el paciente no tenía alucinaciones, ahora los tiene. Antes el paciente no tenía delirio, ahora lo tiene. Antes el paciente no tenía neologismos, ¿cierto? Que es una alteración en la comunicación también muy común en la esquizofrenia, pero ahora los tiene. Eso es algo que le suma a la enfermedad del paciente. Y los síntomas negativos de la esquizofrenia es todo lo que le quita. Entonces, todo lo que le quita al paciente, ¿qué le quita? Antes el paciente tenía energía de levantarse, ahora tiene anergia. Antes el paciente tenía ganas de hablar con los demás, ahora tiene apatía. Antes el paciente tenía ganas de empezar una actividad, ahora no, entonces tiene abolición. Todos estos, ¿cierto? Son esos signos positivos y signos negativos que entran a ser súper importantes en la esquizofrenia y que para eso vamos a tener unos medicamentos antipsicóticos. ¿Cómo actúan estos medicamentos antipsicóticos? Actúan en el proceso del pensamiento, manejando estos síntomas psicóticos en el paciente y va a actuar principalmente en los receptores de dopamina en el cerebro, reduciendo esos síntomas psicóticos. Si se dan cuenta, no es un mecanismo de acción muy complejo. Ahora, existen dos grupos de medicamentos antipsicóticos, los típicos y los atípicos. ¿Listo? Los típicos, ¿cuál tenemos que aprendernos? El haloperidol, ¿listo? La clorpromacina, ¿listo? El flufenacin, también lo preguntan mucho. Y hasta ahí creo, o sea, esos son los que son más nombrados en el NCLEX. Y tenemos unos antipsicóticos atípicos. ¿Cómo? Como la olanzapina, como la quetiapina, como la risperidona, como la ciprasidona, ¿listo? Como la clozapina. Estos son los que más van a preguntar. Ahora, vámonos por acá. Tienen una cantidad de efectos secundarios amplios. ¿Cuáles son? Son los que ya hemos visto, muchos de los que ya hemos visto, pero que vamos a resumir acá. Tienen efectos anticolinérgicos. Recuerden efectos anticolinérgicos, boca seca, retención urinaria, constipación. ¿Listo? Tienen efectos extrapiramidales, o sea, como signos de parkinsonianismo, ¿cierto? Temblores, marcha arrastrando los pies, disfagia, babeo, ¿listo? Además de esto, también generan distonías. Entonces, las distonías son empiezan a ser movimientos involuntarios, ¿cierto? También generan acaticia, inquietud. El paciente se está moviendo constantemente aunque no lo quiera hacer. También generan disquinesia tardía, entonces protrusión de la lengua, movimiento de la mandíbula, como si estuviera masticando todo el tiempo. Principalmente esto. Entonces hay que tener muy en cuenta, recuerden el medicamento que les dije que me había salido en mi NCLEX para la acaticia. ¿Alguien recuerda cuál es? Medicamento para la acaticia, propanolol. ¿Listo? Lo preguntan mucho. Medicamentos para los efectos extrapiramidales. La difenhidramida. Son preguntas, o sea, estos daticos que les doy así puntuales son preguntas que yo he visto y que
sé que se las pueden llegar a hacer. ¿Listo? Estos medicamentos téngalos en cuenta. Otros efectos secundarios que puede llegar a generar es que también me puede generar discrasias sanguíneas, principalmente el que más me genera discrasias sanguíneas es la clozapina. Entonces tengo que estar mirando mucho en este paciente, principalmente glóbulos blancos, ¿listo? Porque me genera gran potencial de granulocitosis. Me elevan la glucosa, me incrementan el peso y también hay unos medicamentos que me generan síntomas metabólicos, síndrome metabólico. ¿Cuáles son? La olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Esos son los que más me generan el síndrome metabólico en el que voy a empezar a ver que el paciente se le eleva la glucosa, se le elevan el colesterol y se sube de peso. Y también me generan unos efectos secundarios que preguntan muchísimo, que es la ginecomastia, ¿cierto? Que es el agrandamiento pues de los senos en los hombres y en las mujeres, y también la producción de leche. Entonces, tener muy en cuenta esto, chicos. Cuidados importantes con antipsicóticos, estar mirando signos vitales, más que todos los cuidados siempre van a ir a esos efectos secundarios. Si ustedes se dieron cuenta, pues puede llevarme a gran cantidad de efectos secundarios extrapiramidales, distonías, acaticias, pero lo que principalmente le tengo que cuidar a esto es el síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué es el síndrome neuroléptico maligno? ¿Qué necesito para que me dé síndrome neuroléptico maligno? Solamente consumir antipsicóticos. No se necesita que el antipsicótico se mezcle con otro medicamento como cuando lo veíamos con los inhibidores de la recaptación de serotonina. No. Solamente con que tenga el antipsicótico ya me da el riesgo de que se genere este síndrome. Este síndrome eh, es muy parecido y suele generar mucha confusión en cuanto al síndrome serotoninérgico. Acá les traigo por eso la comparación. El síndrome serotoninérgico, recuerden por qué se da. ¿Quién me quiere recordar por qué se da el síndrome serotoninérgico, chicos? ¿Ninguno? Por la mezcla de un inhibidor de la recaptación de la serotonina con más un IMAO, ¿cierto? Que es otro tipo de antidepresivos, más el tramal o más la hierba de San Juan. Estos me llevan al síndrome serotoninérgico. ¿De qué se caracteriza principalmente? Que el paciente se agita, pero lo principal es que tiene hiperreflexia, tiene fiebre, tiene diaforesis. Ahora, el síndrome neuroléptico maligno, ¿de qué se caracteriza? ¿Por qué se da? Por el consumo de antipsicóticos. Casi siempre se da al inicio de la terapia o cuando le cambian un antipsicótico por otro, ¿listo? Cuando hay un cambio de antipsicóticos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que también genera fiebre, que también genera diaforesis, que también genera taquipnea, hipertensión y taquicardia, pero que en vez de generar hiperreflexia, lo que genera es rigidez muscular. ¿Listo? Esta es la gran diferencia que hay entre el serotoninérgico y el neuroléptico. Entonces, recuerden, serotoninérgico por inhibidores de la recaptación de serotonina, más imaos, más tramal, más la hierba de San Juan, y genera hiperreflexia. Y síndrome neuroléptico maligno por antipsicóticos y genera rigidez muscular. Eso recuérdenlo bien porque suelen confundirlo mucho y el NCLEX también suele generar muchas preguntas en cuanto a eso. Mm, entonces, ay, me subí mucho, perdón. Entonces, muy importante estar mirando ese síndrome neuroléptico maligno que se puede dar solamente con el inicio de la terapia o con el cambio de medicamentos entre antipsicóticos. Monitorizar gasto urinario, ¿por qué? Porque recuerden que puede llevar a generar retención urinaria, ¿listo? Casi siempre estos medicamentos se aconseja que se consuman con leche porque disminuyen la irritación gástrica, ¿listo?
Vamos a ver también que pues este medicamento se absorbe y tiene un mejor potencial para los pacientes pues con enfermedad psiquiátrica cuando se administra de manera líquida, porque pues normalmente podemos ver actitudes y comportamientos en los pacientes en que se esconden las pastillas, en que no las consumen, ¿cierto? Y que las acumulan y hasta pueden llegar a generar un intento de suicidio con ellas. Entonces, muy importante que que la mejor manera de administrar el medicamento es de forma líquida. También son medicamentos que generan hipersensibilidad al sol, entonces es muy importante usar bloqueador solar, protegerse de la luz todo el tiempo. Veamos aquí el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome neuroléptico maligno, que es un síndrome que se caracteriza precisamente y que se da por los antipsicóticos, principalmente con los antipsicóticos de primera generación. Acá quiero decirles algo, ya que los antipsicóticos de primera generación solamente los uso en esquizofrenia. ¿Listo? Los antipsicóticos atípicos los puedo usar en esquizofrenia, también se usan en trastorno bipolar, ¿listo? Los antipsicóticos típicos son para los signos positivos y los antipsicóticos atípicos para los signos negativos. Signos positivos de la esquizofrenia: alucinaciones, delirio, alteraciones en la comunicación; negativos: adinamia, astenia, abolición, ¿listo? Esto es algo ahí que se me había olvidado nombrarles. Entonces, principalmente con con los medicamentos de primera generación, ¿sí? Se puede llegar a generar este síndrome neuroléptico maligno. Lo que les digo principalmente es esa fiebre, esa disnea, esa taquicardia, la hipertensión que llega a generar la actividad. ¿Listo? Acá está la diferencia para que se acuerden. La diferencia grande entre el serotoninérgico y el neuroléptico es que el neuroléptico me genera rigidez muscular y el serotoninérgico me genera hiperreflexia. Intervenciones importantes, pues con este paciente es principalmente monitorizar signos vitales. ¿Por qué? Porque se me aumenta frecuencia cardíaca, se me aumenta tensión arterial. También las precauciones de seguridad, porque el paciente puede llegar a convulsionar, y precauciones anticonvulsivas. Entonces, ¿cuáles son estas precauciones? La cama en la posición más baja, las barandas siempre arriba, un equipo de succión al lado del paciente, oxígeno al lado del paciente, ¿cierto? Eso es lo principal. Si llega a pasar que hay un síndrome neuroléptico o como se los explicaba en el serotoninérgico, lo principal que debo hacer, lo principal es descontinuar el medicamento, parar la causa, ¿listo? Estar monitorizando el nivel de conciencia, colocarle mantas enfriadoras al paciente porque pues lo que genera es un aumento de la temperatura principalmente, y monitorizar complicaciones que se va a dar por los mismos efectos del síndrome neuroléptico, como la trombosis venosa profunda, ¿listo? Y la rhabdomiólisis. ¿Por qué? Por esta rigidez muscular sostenida. Chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Voy a entrar por aquí al chat. Ahí vamos bien, hay dudas, hay algo por preguntar. Ok, entonces continuemos. Si se dan cuenta, ya sacamos los grupos más importantes de los medicamentos antipsicóticos. Déjenme un momentico, les voy a presentar, por acá un resumito de esto y vamos a resumirlo para que les quede súper claro, porque yo sé que esto suele ser algo que nos cuesta muchísimo. Y ya es algo que casi siempre, por no decir lo que siempre, pues lo preguntan. Listo.
Entonces les voy a compartir aquí un resumito de lo que acabamos de ver. Ahí están viendo la pantalla. Estamos en un Excel. Entonces, medicamentos de psiquiatría, antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina. Acá les digo cuáles son los principales: el citalopram, el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina. Que cómo actúan, inhiben la recaptación de la serotonina, que lo uso en qué, en depresión, en ansiedad, acuérdense, que los efectos secundarios principales, ¿cuáles son? La serotomía, ¿cierto? La boca seca, la ganancia de peso, la sudoración. Pero acá es donde está lo más importante y son esos cuidados que casi siempre nos preguntan en el NCLEX. Dime, ¿Podrías repetir esa parte, por favor? claro que sí. Entonces, vamos a ver los antidepresivos. Un resumito de esto, de lo que hemos visto de los medicamentos antipsiquiátricos. Inhibidores de la recaptación de serotonina inhiben la recaptación de serotonina. ¿En qué los uso? En la depresión, ¿cierto? En la ansiedad. ¿Cuáles son los principales? El citalopram, el escitalopram, la fluoxetina. ¿Qué efectos me pueden llegar a generar? Acuérdense que estos los preguntan mucho: boca seca, alteraciones sexuales en el que el paciente no tiene ganas de iniciar una relación sexual, diarrea, ganancia de peso. Pero acá es donde realmente vamos a estudiar para el NCLEX. Esto es lo que se enfoca la farmacología del NCLEX. Cuide los efectos de los medicamentos. Entonces, ¿qué sí nos van a preguntar de los inhibidores de la recaptación de serotonina? Que puede generar un síndrome serotoninérgico que se caracteriza por fiebre, rigidez muscular, ¿cierto? Acá está mal, perdón. Hiperreflexia y taquicardia. Que tengo que revisar apenas inicio el medicamento, la ideación suicida. ¿Por qué? Porque apenas inicio los medicamentos le generan al paciente más energía, y al generarle más energía es mucho más común que lleve a cabo la acción suicida. Entonces, al contrario de lo que uno pensaría, tengo que cuidar muchísimo en el paciente la ideación suicida apenas inicio el medicamento. Que nunca lo debo mezclar con qué, con imaos, con la hierba de San Juan, ni con medicamentos de venta libre, ni con tramal, porque me lleva a síndrome serotoninérgico. Que nunca los debo consumir con ibuprofeno ni con AINES porque me generan riesgo de hemorragia gastrointestinal. Que se pueden llegar a demorar en actuar de 2 a 4 semanas. Que no se deben retirar abruptamente porque pueden llegar a generar un síndrome de abstinencia. Que vamos a controlar en ellos también la función hepática y renal. Entonces tengo que estar haciéndole seguimiento totalmente todo el tiempo de esto, y también la neutropenia. La acción de los medicamentos de la inhibidores de la recaptación de serotonina, los cuidados también deben ser los mismos para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que cuáles son la duoloxetina y la venlafaxina. Acuérdense que la duloxetina es un medicamento que actúa para el dolor neuropático, entonces es el tratamiento para patologías como la fibromialgia. Ahí vamos, dos grupos de antidepresivos. Tercer grupo de antidepresivos, los tricíclicos, que lo que hacen también es que bloquean la recaptación de serotonina y norepinefrina, que los uso para depresión, que el principal es la amitriptilina, que los efectos secundarios es que puede llegar a generar, pues, que son cardiotóxicos y que generan priapismo, y que tengo que cuidarles. De nuevo les enfoco acá. Esto es lo que me tengo que aprender para el NCLEX. Que debo monitorizar cardíaco al paciente porque pueden llegar a generar cardiotoxicidad. Que también tengo que iniciar a mirar el riesgo de ideación suicida, ¿listo? Porque también me puede llevar a que el paciente tenga más energía y lleve a cabo su plan suicida. Que tampoco se mezclan con imaos, que tampoco se mezclan con anticolinérgicos, que no se mezclan con alcohol ni con antihistamínicos. Que una sobredosis es mortal porque me lleva a cardiotoxicidad. Que se prefiere el consumo de ellos con medicamentos.
que tiene también efectos anticolinérgicos, por lo tanto, debo cuidar la sequedad de la boca como con qué, masticando chicle. Tengo que también cuidar al paciente, pues que no haga cambios bruscos de posición porque me puede llevar a una hipotensión ortostática y también a una sedación. Entonces, mucho cuidado en la seguridad con los tricíclicos. Inhibidores de la monoaminoxidasa, los famosos IMAOs, que yo creo que a la mayoría en nuestro NCLEX nos han preguntado los IMAOs, que hacen que inhiben la enzima monoaminoxidasa, que principalmente metaboliza la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Entonces genera un aumento de estos, ¿cierto? A nivel cerebral. Si se dan cuenta, pues aumenta muchos, por lo tanto tiene muchos efectos secundarios. ¿Para qué lo uso? Para la depresión. ¿Cuáles son los principales? El fenelcin, la isocarboxacida, el celelgin y la transciclopramina. Efectos secundarios que me pueden llevar a una crisis hipertensiva cuando los mezclo con ¿qué? Con comida que contiene tiramina. Que también al inicio tengo que cuidar el riesgo suicida porque me aumentan el riesgo suicida. Que aumentan a la persona de peso, que llega a generar boca seca, constipación, retención urinaria, efectos anticolinérgicos. Entonces, ¿qué le cuido? Puntos claves para el NCLEX que le tengo que cuidar a los imados. Para evitar crisis hipertensiva, evitar también mezclar con antidepresivos, evitar estos antidepresivos con vasoconstrictores, con epinefrina, con levodopa cardiodopa, tratamiento para el Parkinson, con descongestionantes, con opiáceos y con antiácidos. Evitar alimentos que contengan tiramina. 2 semanas antes de iniciar el IMAO y 2 semanas después de terminarlo, tengo que dejar de consumir comida que contenga tiramina. ¿Como cuál? Como el chocolate, como el queso, como los quesos añejos, como todo lo que tenga un proceso de fermentación, como el vino, la cerveza, frutas maduradas, encurtidas como frutas como la papaya, las uvas pasas. Se debe administrar siempre con alimentos. En tiempo, en eliminar el medicamento del cuerpo pueden llegar a ser hasta 3 semanas. Riesgo de síndrome serotoninérgico cuando precisamente se mezcla con los inhibidores de la recaptación de serotonina. También tengo que mirar con él cómo revierto esa crisis hipertensiva, que es con la fentolamina, y listo. Eso es lo que me tengo que saber de los imados. Y el último grupito son los atípicos, que también nos aumentan serotonina, norepinefrina en el cerebro. ¿Cuál es? El bupropión. Acuérdense de este bupropión porque lo preguntan mucho en ya les digo qué. La trazadona y la mirtazapina. ¿Qué le cuido a la trazadona? Que me genera priapismo, una erección en el hombre sostenida. ¿Qué le cuido al bupropión? Que es el único antidepresivo que genera disminución de peso. El resto, todos aumentan el peso. El único que genera disminución de peso es el bupropión. Por lo tanto, nunca se le puede dar a una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Casi siempre un tratamiento complementario en el trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, ¿cierto? Los síndromes de atracones se complementa muy bien con medicamentos antidepresivos. Se le puede dar un inhibidor de la recaptación de la serotonina, el que más se le da es la fluoxetina, pero nunca, nunca, nunca el bupropión. Preguntan mucho eso, por eso les hago ese énfasis. Entonces, en el bupropión que cuido, también es un medicamento que se usa para dejar de fumar, que nunca se administra en anorexia ni en bulimia, que no se debe masticar, no se debe cortar, ¿listo? Y también me puede llevar a pensamientos suicidas, ¿listo? En la trazadona, entonces, estar mirando precisamente que me lleva al priapismo y no mezclar ni con ninguna otra sustancia que me deprima el sistema nervioso central, como el alcohol, como las benzodiazepinas, como la valeriana. ¿Hasta ahí claro o hay alguna duda de los antidepresivos, chicos?
Esto es lo que necesitan para su NCLEX. Les estoy dejando súper puntual lo que necesitan. No necesitan más. ¿Es claro o no es claro? ¿O hay dudas? Si les da pena hablar, pueden escribir las dudas. O sea, la idea es que ustedes se vayan súper claros hoy con este tema. Vámonos con otro grupo que vimos hoy, que son los ansiolíticos y que vimos que son tres grandes grupos, las benzodiazepinas, los barbitúricos y las no benzodiazepinas, que lo complemento con cuál, no se olviden, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que también son ansiolíticos para el mantenimiento de la ansiedad. Benzodiazepinas aumentan pues la captación en los receptores GABA, generando relajación. ¿Para qué los uso? Para la ansiedad, también los uso en la abstinencia por alcohol, también los uso en la sedación. ¿Cuáles? Lorazepam, diazepam, midazolam, clonazepam. Efectos secundarios. Y esto es a lo que le voy a enfocar, a estas dos columnas es a lo que más le voy a enfocar. Que genera sedación, que suprime el ABC, la vía aérea, la respiración y la circulación, que generan estreñimiento, que generan depresión respiratoria. Que es importante que se lo tome en el momento de ir a la cama porque genera sedación, que no se lo consuma cuando vaya a manejar o cuando vaya a hacer actividades que requieran concentración, que no se deben saltar las dosis, que no se deben suspender abruptamente porque si se suspenden abruptamente me pueden llevar a una abstinencia y a que el paciente convulsione, que no se mezcla con ningún otro depresor del sistema nervioso central como el alcohol, como la valeriana, que generan alta cantidad, alto grado de tolerancia y de dependencia. Esto no se los nombré ahorita, pero es muy importante. No se administra en pacientes que tengan glaucoma, porque las benzodiazepinas aumentan mucho más la presión intraocular y lo que va a generar es que me empeora el glaucoma del paciente, que me revierte la acción de toxicidad, el flumacenil. Esto no se les olvide porque también lo preguntan mucho. Dentro de los cuidados de la depresión es no administrar antes de la terapia electroconvulsiva, porque lo que va a generar es que disminuye pues la acción convulsiva y no voy a tener la acción terapéutica que espero, que es como esas convulsiones que disminuyan la carga eléctrica neuronal del paciente. ¿Listo? Con los barbitúricos, acuérdense cuáles vimos, el fenobarbital y el fentobarbital, que pueden llegar a generar sedación, toxicidad, ¿listo? ¿Qué tengo que cuidarle? Que son altamente sedantes, que generan en gran cantidad dependencia, que pueden llegar a generar toxicidad, que pueden llegar a generar depresión respiratoria, que no se mezclan con alcohol ni con valeriana, que también se deben consumir antes de acostarse, ¿listo? Las no benzodiazepinas, como el buspirón y el zolpidem, ¿listo? No generan dependencia. El zolpidem tiene una acción inmediata. Recuerden que se debe consumir 30 minutos antes de ir a la cama. El efecto del buspirón puede llegar a demorarse hasta 4 semanas y estos no son adictivos y no generan dependencia. Entonces, hasta ahí los ansiolíticos. Ahora vamos con los estabilizadores del estado de ánimo, que los estabilizadores del estado de ánimo los uso para el trastorno bipolar. ¿Cuál principal? El carbonato de litio y los anticonvulsivos como el ácido valproico y la carbamazepina. Entonces, ¿qué hace el litio? El litio puede llegar a generar efectos como temblores, incapacidad para concentrarse, boca seca, pero tiene una cantidad de cuidados, chicos, y además de eso también lo preguntan muchísimo. Entonces, primer cuidado, no se debe administrar con diuréticos. Ese es el cuidado más principal, porque el diurético, ¿qué va a hacer? Va a generar que el paciente pierda líquido, ¿cierto? Que se deshidrate y eso me va a llevar a una toxicidad por litio, que tiene un nivel sérico y que su rango terapéutico es muy estrecho, que es de 0,6 a 1,2. Siempre les digo como estrategia, es el mismo valor de la creatinina. Tengo que estarle mirando el nivel sérico porque es muy estrecho, así que se puede subir fácilmente o se puede bajar fácilmente. Y que cuando se sube me puede llevar a toxicidad.
que hablo de toxicidad a partir de 1.5. La toxicidad leve es en el que veo en el paciente temblores, apatía, letargia, cuando el paciente tiene ese nivel sérico en 1.5. Ya veo que la toxicidad es moderada cuando está de 1.5 a 2, que empiezo a ver más síntomas como que la visión está borrosa, que hay diarrea, que hay fasciculaciones musculares. Y hablo de una toxicidad grave cuando ese nivel sérico está mayor a 2 y ya empiezo con síntomas psicóticos como alucinaciones, empiezo también con alteración de la conciencia, convulsiones, coma y muerte. Por lo tanto, es muy importante nunca administrar en pacientes deshidratados, nunca administrar en pacientes hiponatrémicos, porque me va a llevar a que el paciente se intoxique. Debo hacer seguimiento al nivel de creatinina. ¿Por qué? Porque también es un medicamento nefrotóxico. Debo hacer seguimiento con estos a la TSH. ¿Por qué? Porque genera hipotiroidismo. Debo hacer seguimiento al sodio. ¿Por qué? Porque si el paciente está hiponatrémico, pues se me va a ir a una toxicidad por litio. Es muy importante también con este medicamento que haya un alto consumo en sodio, que haya un alto consumo en agua, ¿listo? Que se eviten cafeína, gaseosas, porque va a generar un efecto diurético y por lo tanto me aumenta el riesgo de toxicidad, que se administra con alimento, que tampoco se suspende abruptamente, que su respuesta terapéutica puedo ver hasta las 3 semanas. ¿Listo? ¿Qué hago si el paciente está intoxicado por litio? Lo primero es retirar el medicamento. Segundo, estar controlando el nivel de litio, sodio y creatinina y colocar muchos líquidos al paciente. Eso es. El ácido valproico y la carbamazepina sabemos que son anticonvulsivantes, ¿cierto? Pero también funcionan en el trastorno bipolar. El ácido valproico que le tengo que cuidar también su nivel sérico de 50 a 125. Tengo que estarle mirando. Este es el que tiene más potencial de generar hepatotoxicidad. Entonces tengo que estarle mirando todo el tiempo los niveles hepáticos a este paciente. También genera discrasias sanguíneas. Y es muy importante que en las mujeres en edad fértil, siempre si tienen ácido valproico, lo mezclen con su anticonceptivo porque es un medicamento teratógeno. La carbamazepina, entonces el principal efecto secundario es que genera leucopenia. Entonces tengo que estarle haciendo un seguimiento a los glóbulos blancos de este paciente. Y como último grupo que acabamos de ver, siento, serían los antipsicóticos. Los antipsicóticos de primera generación los pueden ver así, o los típicos, y los de segunda generación o los atípicos. Los típicos actúan para los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Cuáles son? El haloperidol, la flufenacina, ¿listo? Negativos o atípicos actúan en los síntomas negativos o de segunda generación. Olanzapina, quetiapina, risperidona, clozapina, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que cuidarle a ellos? Efectos anticolinérgicos, que cuáles son la boca seca, para lo cual puede masticar chicle, la retención urinaria, la constipación, la taquicardia. Los efectos extrapiramidales, acuérdense de ese pseudoparkinsonianismo, esos temblores, la acaticia, que acá les coloco que se trata con propanolol, se los coloco porque me salió en mi NCLEX, la disquinesia, los movimientos involuntarios. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar con estos medicamentos, seguimientos de laboratorio, principalmente con la clozapina, esa neutropenia. Tengo que estar monitorizando el síndrome metabólico que se da precisamente con la hiperglicemia, la hiperlipidemia y el aumento de peso. Recuerden que eso se los dije que los generaba mucho más la olanzapina, ¿listo? La risperidona y la clozapina. Monitorizar el síndrome neuroléptico, acuérdense, rigidez muscular, fiebre y taquicardia, que se recomienda administrar en la noche, que el efecto terapéutico también se va a ver a las 6 semanas, que se debe evitar administrar con alcohol o con otros depresores del sistema nervioso central, que se debe administrar con alimentos, que es más importante. Bueno, que los de segunda generación también me pueden llegar a generar ginecomastia y lactorrea, ¿listo?
que los efectos extrapiramidales se tratan con difenidramida, ¿listo? Y la acaticia con propanolol. Entonces, cerramos, hoy cerramos esta parte de medicamentos con una gran cantidad de información, pero si se dieron cuenta lo que hicimos, pues al final fue resumirlo muy bien. La próxima clase vamos a mirar los medicamentos de abuso de sustancias y cómo se tratan esos abusos de sustancias. Entonces vamos a ver la abstinencia alcohólica, la abstinencia por opiáceos, la abstinencia o la adherencia a los mantenimientos también de la abstinencia. Igual estamos siempre muy atentos a los temas que ustedes quieran revisar en esos espacios, en estos espacios. Es muy importante para nosotros que nos dejen saber esos temas que se les dificultan para que pues también en estas clasecitas podamos írselos aclarando. ¿Listo? Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanoslos aquí. Siempre pues estamos atentos o por WhatsApp también. Está muy pendiente Alejandra de responderles todas las dudas y todas pues lo que va surgiendo después de estas clases. ¿Listo? Espero que estén muy bien y que tengan un feliz resto de tarde.